tema de filosofía política. Veamos la pregunta número 1. John Rawls, al teorizar sobre la justicia, manifiesta que ésta debe ser imparcial. Y para lograr el objetivo propone las siguientes condiciones, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta pues está orientada fundamentalmente a buscar cuáles son las condiciones establecidas por Rawls para lograr la justicia, ¿no? Para que pues aparezca la imparcialidad, para que sea imparcial. Bueno, entonces veamos las claves. Los seres humanos deben ser libres, racionales y estar en tabula plena. Bueno, creo que esta idea de libres, racionales, iría, pero estar tabula plena, eso creo que no sería adecuado. Dice, las personas deben desconocer la posición o clase dentro de la sociedad, ¿no? Esto, jóvenes, es concorde con la teoría de Rawls, ¿no? La idea de el llamado velo de la ignorancia, ¿no? El velo de la ignorancia. Ahora vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar esto. Los que van a debatir sobre la justicia deben de tener conocimientos previos de política e intereses, ¿no? Las personas deben ser racionales con igual libertad, con un plan de orden social tampoco. Jóvenes, la alternativa más clara se evidencia es la B, ¿no? La B. Si hablamos de la justicia en John Rawls, para que sea imparcial, joven, lo que debe pasar es que las personas, los que elaboren los principios de esta sociedad justa, ¿no? Deben desconocer su posición o clase dentro de la sociedad. No solo su posición o clase social, jóvenes, sino también si van a ser hombres o mujeres, si van a ser heterosexuales o homosexuales, si tienen alguna discapacidad, ¿no? También cuál es su idea de bien. Entonces, en realidad es un conjunto amplio de características que se desconocen. ¿Por qué esto garantiza la imparcialidad? Dice Rawls, porque al desconocer el lugar que ocuparemos, entonces a la hora de elaborar nuestra propuesta de sociedad justa no vamos a privilegiar a nuestra clase social, a nuestro sector. Y en ese sentido, pues vamos a generar de cierta manera que, como podríamos ocupar cualquier parte de la sociedad, ver que la justicia se distribuye equitativamente a todas estas partes de la sociedad. Ese es el concepto de velo de la ignorancia, jóvenes, ¿no? Las personas que se elaboren de crear la sociedad justa van a hacerlo a través de ciertas condiciones. Una de las condiciones, aparte de que sean seres racionales, es que desconozcan justamente cuál va a ser el lugar que van a ocupar dentro de dicha sociedad. Y a esa premisa se le conoce con el nombre, a esa hipótesis, joven, se le conoce con el nombre de velo de la ignorancia. ¿Ya, muchachos? Entonces, la alternativa B va a ser la primera clave de nuestra pregunta número 1. Sigamos, jóvenes, con nuestro solucionario. Pasemos a la pregunta número 2. Según John Rawls, uno de los principios de la justicia es la distribución de la riqueza de manera equitativa para toda la sociedad. Jóvenes, distribución de la riqueza de manera equitativa para toda la sociedad no es una propuesta de John Rawls, ¿no? Es una propuesta quizás más parecida a un sistema pues, socialista, comunista, pero no a la propuesta de John Rawls. Igualdad entre todos los seres humanos sin ninguna distinción tampoco, jóvenes, ¿no? John Rawls no propone eso. Desigualdad entre los seres humanos según sus capacidades naturales, pero que beneficia a todos. Jóvenes, aquí sí encontramos algunas ideas de John Rawls, porque él habla de que se permite la desigualdad social, ¿no? Siempre y cuando, jóvenes, pues el sistema social que admita la desigualdad termine pues esa desigualdad beneficiando pues a todos, ¿no? Beneficiando a todos, ¿no? A los menos favorecidos fundamentalmente, ¿no? Ese es un principio de la filosofía de John Rawls, ¿no? El principio de la diferencia, jóvenes, ¿no? El principio de la desigualdad. Ahora, la D dice igualdad de derechos y deberes, así no sea ventajosa en la sociedad. No se plantea eso. ¿Listo, muchachos? Entonces la alternativa, ¿no?, que encontramos, que es la clave, es justamente la C. Aquí se está haciendo referencia, jóvenes,
al principio de la diferencia, ¿no? Al principio de la diferencia. Este principio de diferencia nos dice que la desigualdad social está permitida, dice John Rawls, siempre y cuando, pues, se termine beneficiando a los menos favorecidos dentro de ese sistema social, ¿no? Y obviamente se beneficia a todos en ese sentido, ¿no? El principio de la diferencia. ¿Listo, muchachos? Vayamos aquí, sigamos. La alternativa sería la C. Pregunta número 2. Sigamos, jóvenes. Pregunta número 3. Charles Taylor, en su política del reconocimiento, afirma que la identidad y diferencia frente a los otros, a ver, vamos a leer, jóvenes, dice, son conceptos contrarios que, pues, tener identidad benéfica a la sociedad, mientras que las diferencias traen conflictos y atrasos. ¿Sí? No, jóvenes, no. Definitivamente esta idea no sería defendida por Charles Taylor. Dice, no son adquiridos de forma monológica, sino en una relación dialógica. Jóvenes, nuestra identidad, ¿no? Como dice el texto ahí, nuestra identidad y la diferencia frente a los otros, es decir, lo que nos hace diferentes frente a los demás, es la identidad justamente, para Taylor se adquieren dialógicamente, ¿no? Lo que dice Taylor, jóvenes, es que la conciencia se constituye a partir de los otros significantes. Y cuando hablamos de los otros, no solo hablamos de las otras personas, y hablamos también de la cultura, del lenguaje. Entonces, para Taylor, jóvenes, el hombre es un ser que se hace a sí mismo de manera dialógica, es decir, en influencia, en interacción, en diálogo con los demás, con los otros seres humanos. Y jóvenes, ser un ser, por ejemplo, decir que el hombre es un ser monológico, es decir, que el hombre se constituye a sí mismo sin los demás, autónomamente, sin los otros. Jóvenes, y eso no es posible. Entonces la clave, pues, que encontramos, que podría ser hasta este momento, sería la B. Busca resaltar principalmente la identidad más que las diferencias con otros, ya que todos somos iguales. Joven, esa idea estaría equivocada. Nos permite deformar y alienar nuestro ser. Deformar y alienar nuestro ser. La identidad, jóvenes, no. Entonces, la clave sería la alternativa B. Jóvenes, en esta pregunta, veamos aquí la resolución que han hecho los compañeros, ¿no? Ustedes ya lo van a leer con calma, jóvenes, y a partir de ahí pueden, pues, también complementar lo explicado por mi persona, ¿no? Listo, pregunta 3. Estamos desarrollando, jóvenes, las preguntas. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Pregunta 4. Para Charles Taylor, ¿qué es el falso reconocimiento? ¿Qué es el falso reconocimiento? Jóvenes, a ver, vamos leyendo. Dice, ¿es la creación de la personalidad que tiene cada uno sobre sí mismo creando su identidad? No. La creación de la identidad no está ligada al falso reconocimiento, jóvenes. A ver, vamos viendo. ¿Es la identidad que se crea uno mismo de manera monológica y no dialógica? Ya hemos dicho, jóvenes, que nuestra identidad no se crea de manera monológica. Entonces, esta alternativa ya nos percatamos de que es falsa. ¿No? Esta de acá, la de arriba también, jóvenes. ¿Es la imagen deformada y falsa que se crea uno a sí mismo dialógicamente, jóvenes? Sí, esta idea está más exacta, jóvenes. Y es la imagen deformada que se tiene uno de sí mismo de manera intencional. O sea, de manera intencional uno crea su propia imagen deformada. Jóvenes, vamos a explicar esto. Vamos a explicarlo con calma acá, a ver. Bueno, lo que dice Taylor es que el hombre es un ser dialógico. Ya, el hombre es un ser dialógico. El hombre es un ser dialógico. El hombre, como ser dialógico, jóvenes, interactúa, nuestro yo interactúa con nosotros. Nuestro yo interactúa con nosotros. Y es ahí, joven, donde en esta interacción con nosotros, lo que dice Taylor es que nuestra personalidad, jóvenes, nuestra identidad, se construye a partir del reconocimiento, de la valoración de los otros, de nuestras diferencias. Cuando hay un reconocimiento justo, adecuado, apropiado, nuestra identidad se forma de manera plena, identidad plena. Jóvenes, pero cuando falta este reconocimiento, cuando no se da ese reconocimiento de la mejor manera, entonces se dan fenómenos de un falso reconocimiento. Vamos a ponerle ahí con letras más pequeñas, joven.
un falso reconocimiento, o no hay reconocimiento, no hay reconocimiento. Dice Taylor, lo que pasa con la identidad es que la identidad se degrada, se forma una identidad degradada. Entonces, pues ahí tenemos pues los efectos del falso reconocimiento, una identidad degradada, o deformada. Y eso lo encontramos, jóvenes, justamente en la alternativa C. O sea, la pregunta en realidad no nos estaría respondiendo qué es el falso reconocimiento, sino qué consecuencias genera el falso reconocimiento. Y entonces, el falso reconocimiento genera pues una imagen deformada y falsa, ¿no?, de nuestra identidad, jóvenes. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahí tenemos la respuesta. La clave sería la C. Voy a borrar aquí lo que he explicado y vamos a ver la resolución dada por el profesor, ¿no? Alternativa C. Pregunta 4. Pasemos a la pregunta número 5, jóvenes. ¿Qué crítica le hace Charles Taylor a la política de la dignidad igualitaria? Jóvenes, hay que explicar qué es la política de la dignidad igualitaria. Ese es un punto primero. Entonces primero voy a explicar qué significa esa política de la dignidad igualitaria y luego vamos a ver cuál es la crítica, ¿ya?, para poder responder esta pregunta. Jóvenes, Taylor analiza históricamente estos conceptos y él dice, por ejemplo, que con la Revolución Francesa, jóvenes, generó un cambio en la sociedad, jóvenes. Generó un nuevo tipo de sociedad, porque antes de la Revolución Francesa, jóvenes, ¿qué es lo que había? Antes de la Revolución Francesa, jóvenes, los hombres no eran iguales, ¿no? Los hombres no eran iguales para ellos, ¿no? Jóvenes, había pues diversidad de honores, ¿no? Diversidad de honores y jerarquía, jóvenes, ¿no? Y jerarquías sociales, ¿no? Jerarquías sociales, jóvenes, ya establecidas, ¿no?, de cierta manera, ¿no? Los hombres no eran iguales, la diversidad de honores y jerarquías sociales. Joven, y entonces algunos hombres valían más, ¿no? Algunos hombres eran más valiosos que otros. Eso es lo que sucede, jóvenes, antes de la Revolución Francesa. Esa era la idea que se tenía en la sociedad. Sistema monárquico, ¿no? La nobleza era diferente, la realeza era diferente al pueblo. Entonces, joven, en ese contexto es donde surge la política de la dignidad igualitaria, ¿no? O sea, la política de la dignidad igualitaria surgió, jóvenes, no es mala esa política, sino que surgió contra un problema obvio, ¿no?, contra un problema coyuntural de la época. Es decir, se consideraba que los hombres no eran iguales y por lo tanto la política de la dignidad igualitaria defendió pues la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, ¿no? La igualdad de todos los seres humanos. Jóvenes, y no solo la igualdad, también la dignidad, ¿no? La igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. Joven, ahora, de esto hay una manifestación política, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todos los hombres deben ser iguales ante la ley. Justamente esa es la consecuencia política de esta política de la dignidad igualitaria. Todos los hombres debemos tener los mismos derechos frente a la ley. Jóvenes, ¿pero qué sucede? Esta idea es lo que ahora se piensa, ¿no? Ahora se dice, ahora uno postula estas tesis, ¿no? Jóvenes, si yo pretendo crear una ley, lo que busco es que la ley no favorezca a nadie. La ley no debe ser para un grupo, no debe ser una ley con nombre propio, debe ser una ley para todos, decimos siempre. Y esa es la base, pues, de la política de la dignidad igualitaria. O sea, las leyes no deben beneficiar a nadie. Las leyes deben ser para todos iguales. Pero ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Lo que los multiculturalistas dicen, lo que los multiculturalistas argumentan, y eso es la defensa de Taylor, ¿no? Vamos a poner aquí lo que los multiculturalistas plantean, lo que el multiculturalismo, las tesis del multiculturalismo, joven, dicen de que aparentemente, pues,
al aceptar en la política igualitaria, en esta política igualitaria, jóvenes, lo que nos están diciendo justamente los multiculturalistas es que hay una injusticia porque se homogeniza a todas las personas diversas. Se homogeniza. O sea, la política de la dignidad igualitaria homogeniza a todas las personas y niega las diferencias culturales presentes entre ellos. Jóvenes, y entonces, por eso es que ahora se cuestiona esta tesis de la política de dignidad igualitaria desde el multiculturalismo, ¿no? Desde estas políticas. Lo que se dice es que generalmente siempre hay un grupo favorecido con estas leyes igualitarias para todos, y que hay grupos que tienen que someterse a estos grupos dominantes, y que por lo tanto jóvenes terminan pues perdiendo su diversidad. Entonces lo que el multiculturalismo propone es la principal crítica que le hace a la política de la dignidad igualitaria es el hecho de que termina homogenizando a todas las personas como si todas las personas tuvieran los mismos principios o valores y no ve las diferencias culturales. Ya, muchachos, esa es la propuesta. Vamos a borrar aquí. Entonces ya creo que nos damos cuenta cuál es la clave, ¿no? Dice, ¿qué crítica le hace Taylor a la política de la dignidad igualitaria? Critica la defensa de las diferencias antes que la igualdad entre todos. No, jóvenes. No, eso es lo que defiende Taylor, pero no es la crítica que le hace a esta política. La crítica de no preocuparse por las diferencias, sino por homogeneizar la sociedad. Esa es la crítica que Taylor hace, jóvenes. Critica la heterogeneidad de su propuesta y no el homogeneizarla. No, falso. Eso es lo que defiende Taylor, pero no es la crítica que le plantea a esta escuela. Y no le hace ninguna crítica. No, falso. Sí le hace una crítica. Dice que homogenizan. Esa idea de ley es homogenizante y no ve las diferencias. Entonces, la clave va a ser la B, jóvenes. La clave va a ser la B. Alternativa B. Marco. Listo, muchachos. Para John Rawls, la justicia como imparcialidad debe tener ciertas características. Identifique la que no es. Jóvenes, si analizamos las claves, el concepto de posición original, el concepto de personas racionales y el concepto de velo de la ignorancia son conceptos que usa Rawls en su propuesta filosófica. Pero en eso de que no es hipotética, de que las condiciones que él plantea no son hipotéticas, eso, bueno, no vendría a ser parte de la propuesta de Rawls, ¿no? Entonces la clave aquí en este caso sería la A, ¿no? Bueno, recordemos que ese estado, pues, original, esa posición original es una posición hipotética, dice Rawls, ¿no? No es una posición histórica, no es un hecho que haya ocurrido en la historia. Sigamos, jóvenes, pregunta 7, estamos por la mitad. Para Nancy Fraser, un tipo de injusticia es aquella que se le puede impedir su plena participación mediante estructuras económicas que les nieguen los recursos necesarios para interactuar con los demás como pares. ¿A qué tipo de injusticia hace referencia la autora, ¿no? A ver, muchachos, en una primera etapa, Fraser, como ustedes ya saben, desarrolló su teoría de las dos injusticias, el concepto bidimensional de justicia. Eso le llamó bidimensional. Jóvenes, ahí ella decía, bueno, la injusticia que hay es la injusticia económica, y esa injusticia económica se resuelve con la redistribución. Esa es parte de su propuesta de Fraser, ¿ya, muchachos? La injusticia económica se resuelve con la redistribución. Ahora, ¿qué otra injusticia hay? Hay la injusticia cultural. La injusticia cultural se resuelve con el reconocimiento. Joven, hay una injusticia política también, ¿no? Pero eso surge en un tercer momento, donde ella ya desarrolla un concepto tridimensional de justicia. En su concepto tridimensional, joven, 3 dimensiones de la injusticia, nos habla ya ella de una injusticia política. La injusticia política es la no participación, ¿no? El no poder participar dentro de las elecciones, ¿no? Dentro de ser elegido, dentro de una democracia. Joven, y eso se resuelve, dice ella, con la participación, generando la participación. Entonces ahí tenemos los dos momentos de la filosofía de Fraser. Dice, un tipo de injusticia es aquella que se le puede impedir su plena participación mediante
estructuras económicas. Jóvenes, ahí cuando se habla de impedir su plena participación política, podría ser, ¿no? Mediante estructuras económicas que les nieguen los recursos necesarios para interactuar con los demás como pares, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, jóvenes, de una injusticia económica, fundamentalmente, me parece. Ya vamos viendo, a ver. Y en ese caso sería, pues, la alternativa C, ¿no? La alternativa C. Pues ahí habría que hacer una pequeña corrección acá, ¿no? Dice la D, pero la corrección que haríamos sería decir la C. ¿Sí? Clave C. Muchachos, la clave C es la clave correcta. Entonces, está haciendo referencia a la injusticia económica, ¿no? Al tema económico. Y bueno, la injusticia económica ya lo veía como mala distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, la injusticia que se mueve en ese plano. ¿Listo, muchachos? La clave es la C, ya saben, ahí tenemos que corregir, ¿no? Vamos a hacerlo, muchachos, a ver. No tener ningún reparo, a veces serán estos casos, ¿no? Un laxus, jóvenes. Pues la clave es la C. Muchachos, entonces continuemos. Pregunta 8, jóvenes. Según Nancy Fraser, un tipo de justicia es la del reconocimiento, aunque no sea suficiente para lograr la justicia en toda su dimensión. Jóvenes, si hablamos de reconocimiento, y eso es lo que ella también decía, estamos hablando ya de una justicia de tipo cultural, fundamentalmente, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? La C sería la clave ahí, principalmente, ¿no? La teoría de Fraser, como ya lo vimos, la injusticia cultural está ligada al reconocimiento. La clave ahí sería, jóvenes, la C. Oh, muy bien, se encuentra bien la clave. Pregunta 8, entonces ya está resuelta, jóvenes. Sigamos, jóvenes. Pregunta 9. La filósofa norteamericana feminista manifiesta que sin representación política no se podría lograr, como tampoco para lograr la justicia tridimensional. Bueno, aquí ya estamos en la última etapa de su pensamiento de Fraser y obviamente la única forma de lograr la justicia es en las 3 dimensiones, que haya representación, que haya distribución, redistribución y que haya reconocimiento. Entonces ahí tenemos las 3 R's, ¿no? Claro que ahí no aparece el concepto de redistribución, sino distribución, pero es lo mismo, jóvenes. ¿Ya? Entonces la alternativa sería la C. La C. Las 3 R's de Nancy Fraser, ¿no? Representación, redistribución y reconocimiento. Recordemos eso, ¿no? Sigamos aquí. Sigamos aquí, jóvenes. Pregunta 10. ¿Ya? Pregunta 10. Para el filósofo canadiense Charles Taylor, una sociedad moderna multicultural se caracteriza por, jóvenes, obviamente la primera clave va a ser, ¿no? Promover la subsistencia de otras culturas, de varias culturas, multiculturalismo viene de ahí, y reconocer el valor de estas. Buscar el trato igualitario a todas las culturas, sin distinción, falso. Lograr la distribución económica y reconocimiento cultural, eso sería Nancy Fraser, falso. Lograr homogenizar las culturas, no, pues no, eso no busca el multiculturalismo. Jóvenes, entonces ahí cerramos la alternativa A. ¿Ya? La alternativa A. Oh, entonces tenemos ahí, jóvenes, la pregunta 10. Lo que busca el multiculturalismo, joven, el mismo nombre lo dice ya, ¿no? Varias culturas conviviendo en un mismo espacio geográfico, respetando sus diferencias, valorando sus diferencias y permitiendo la subsistencia de esta diversidad cultural, ¿no? Eso es lo fundamental de esta escuela. Digamos aquí, jóvenes, pregunta 11 y 12, ya vamos terminando nuestro tema. A ver, veamos el texto y vayamos analizando ahí los aspectos. Para formular este proyecto doy por sentado que la justicia hoy en día precisa de 2 dimensiones. Es la primera etapa de Nancy Fraser. Redistribución y reconocimiento. Y lo que propongo es examinar la relación entre ambas. En parte, esto significa resolver la cuestión de cómo conceptualizar el reconocimiento cultural y la igualdad social de forma que éstas se conjuguen en lugar de enfrentarse entre sí, ¿no? Bueno, lo que ella dice es que el reconocimiento y la redistribución no son opuestos, son complementarios. Y entonces es lo que ella busca, ¿no? Que se conjuguen, es decir, que se complementen más que se enfrenten. Puesto que son muchas las concepciones que se enfrentan entre sí a ambos lados.
también significa teorizar las formas en las que la desigualdad económica y la falta de respeto cultural, jóvenes, la desigualdad económica y la falta de respeto cultural se encuentran en estos momentos entrelazados, respaldándose mutuamente. O sea, jóvenes, las personas sufren desigualdad económica y sufren también falta de respeto cultural. O sea, una misma persona puede padecer los dos problemas. Y entonces estos problemas se encuentran entrelazados, dice ella, ¿no? Y además también, pues, significa ver cómo luchar contra estos dos tipos de injusticias, ¿no? Entonces, esto de Nancy Fraser está claro, creo yo, no hay nada que añadir, jóvenes, ahí veamos las respuestas, ¿no? Según el texto, para que exista justicia es necesario lograr la redistribución, como también luchar contra la igualdad económica, contra la desigualdad económica, no, contra la falta de respeto cultural, es el otro aspecto, ¿no? Sería la C. Jóvenes, luchar contra la desigualdad económica ya es parte de la redistribución, por eso no sería la clave, ¿ya? Entonces, ahora, la pregunta 12 dice, ¿se puede inferir del texto que la injusticia se desarrolla en la sociedad porque no existe, obviamente, jóvenes, reconocimiento y distribución, ¿no? Y redistribución? Es un concepto ahí que falta añadir, ¿no? Joven, entonces ahí tenemos las claves, ¿no? Alternativa B, ¿no? La alternativa B es esta, jóvenes, ¿no? La clave, listo. Corremos ahí, muchachos, pasemos a la pregunta número 13. Dice, según John Rawls, la justicia es la estructura básica de la sociedad, jóvenes, verdad. Eso es una verdad. Pongámosle ahí verdad. No correcta, ¿no? Entonces, vamos a poner verdad, pero no, jóvenes, pero pongámosle correcto. Eso es lo correcto. El velo de la ignorancia es desconocer tu propia humanidad y razón para crear una justicia imparcial. No. Jóvenes, no es reconocer mi humanidad, no busca desconocer mi razón. Lo que busco desconocer es el lugar que ocuparé en la sociedad. La justicia es una idea innata en el hombre e imparcial, jóvenes, falso. Y la posición original asegura que los acuerdos fundamentalmente sean imparciales. Jóvenes, eso es lo que se busca, ¿no? La imparcialidad. Para eso es que John Rawls inventa esta hipótesis de la posición original, ¿no? Para lograr la imparcialidad. Entonces la clave serían 1 y 4, jóvenes en Romanos. En este caso la clave sería la B. ¿No? Tenemos ahí la pregunta 13, jóvenes, con la cual ya vamos terminando nuestra resolución de las preguntas. Y jóvenes, por último, la pregunta 14, con la cual ya terminamos. Dice, la identidad individual es la interpretación que hacen otras personas de quiénes somos. Joven, todo está bien, pero cuando dice otras personas, no. La identidad individual es la interpretación que hacemos nosotros de quiénes somos. O sea que la 1 en Romanos, así como está, es falsa. ¿El multiculturalismo defiende el reconocimiento de igual valor a las diferentes culturas? Sí, eso sí hace el multiculturalismo. Dice, el no reconocimiento o falso reconocimiento deforma nuestra identidad alienándonos, también lo plantea Taylor. El multiculturalismo es el respeto a los nacionalismos y la igualdad entre todos y ninguna excepción. El respeto a los nacionalismos, no, jóvenes. Porque el nacionalismo a veces cae en chauvinismo, en odiar lo diferente, entonces, odiar los países distintos, entonces no sería por ahí la clave. Entonces la clave sería 2 y 3. En este caso la alternativa otra vez sería barco, jóvenes. Y con eso, jóvenes, habríamos llegado al final de nuestro solucionario. Espero, pues, te haya servido, hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy, muchachos. Entonces ya nos estamos viendo en la próxima oportunidad, ¿no? Próxima semana, quizás. Listo, muchachos, cuídense. Nos vemos.